آله وصحبه وسلم تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا وفقكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى، ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وإليه ترجعون. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانا خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فأنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أفمن أسس ¿Acaso aquel usisa bunyanuhu, que fundamenta su edificio sobre la taqwa de Allah, el temor de Allah y su complacencia, es mejor o quien lo fundamenta o quien fundamenta su edificio al borde de un acantilado a punto de precipitarse y se precipita en el fuego de Jahannam? Y Allah no guía a la gente injusta. Estas aleyas descendieron en relación a la mezquita de Quba y la mezquita que construyeron los munafiqún como acecho y perjuicio para los creyentes. Y si bien descendió acerca de esto
en cuyo caso el edificio que es cimentado en el taqwa y en la complacencia de Allah sería la mezquita de Jubá o Medina, toda Medina, y la mezquita que fue fundamentada al borde de un precipicio a punto de caer, sería la mezquita que fue tomada como acecho y para dividir a los musulmanes. Pero de estas aleyas extraemos también algo más, y algo que nos afecta, lo otro nos afecta también, porque a la hora de edificar una mezquita debemos mirar cuál es nuestra intención. Si es una intención sincera por Allah, buscando la faz de Allah y nada más, o si es otra cosa. Pero también nos afecta por lo que Allah está diciendo. Allah habla de aquel que cimienta su edificio en el temor de Allah y en la complacencia, en lo que le complace a Allah. Aquel que quiere fundamentar el edificio de sus acciones y de sus estados en el temor de Allah y en lo que complace a Allah, debemos cimentarlo sobre el ikhlas, la sinceridad, que incluye también el conocimiento correcto del tawhid, en la sinceridad y en la buena intención, y en seguir la sunna muhammadía, la sunna de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque la sunna muhammadía sallallahu alaihi wasallam es algo que nunca se destruye, que nunca se cae, que nunca cambia. Aquel que quiera que su edificio, que el edificio de su imán llegue a lo más alto, deberá fundamentarlo con fuerza, deberá asegurarse que los cimientos son firmes. Musulmanes, no podemos olvidar que en qué acaban los asuntos está contenido en el principio. Parte del signo del éxito al final de la vida, al final del camino, al final de nuestro Islam, es cómo lo hemos empezado. Y ese cómo lo hemos empezado lo podemos renovar, porque la puerta del Tauba está siempre abierta. Pero si empezaste de una manera, la manera en la que empezaste te lleva a un final necesariamente. Porque en la medida de la firmeza de los cimientos, de los fundamentos, será lo elevado del edificio. Cuanto más alto queramos que nuestro edificio suba, cuanto más altas sean nuestras aspiraciones con Allah, cuanto más altos grados queramos obtener en el jardín, más sólidos tienen que ser los cimientos. Porque una casa, un edificio que no está cimentado, como es sabido por experiencia, acaba cayéndose. Las acciones y los grados son un edificio. Y su base, su fundamento, es el imán. Por eso el imán hay que cuidarlo. Allah dice también en el Corán: Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fi sama. Dice: ¿acaso no ves cómo Allah pone como ejemplo una buena palabra como un árbol bueno, cuya raíz es firme y sus ramas están en el cielo? Tuti uklaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Da sus frutos en cada momento, en cada estación, en cada época, con el permiso de su Señor. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Y Allah pone ejemplos a los hombres, a los seres humanos, para que así puedan recapacitar, puedan reflexionar. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ.
Y el parecido de una mala palabra es como un árbol malo, كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض, que no arraiga, no tiene raíz encima de la tierra. ما لها من قرار, no tiene estabilidad. Y luego dice, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah afirma a aquellos que creen con la palabra firme en la vida de este mundo y en la otra. ويضل الله الظالمين, y Allah extravía a los injustos. ويفعل الله ما يشاء, y Allah hace lo que quiere. Musulmanes, la buena palabra, esencialmente, en principio, la primera de ellas es, como todos sabéis, la ilaha illallah. La palabra que expresa la absoluta unicidad de Allah. Esa palabra debemos aprender su significado correcto, debemos estudiarla, debemos enseñarla a nuestros hijos. Nuestro edificio debe estar bien cimentado. Los hijos, nuestros hijos, ven y hacen lo que nosotros somos y hacemos. Y lo que nosotros somos es lo que hacemos cada día, no es lo que decimos, es lo que vivimos. Si nosotros ponemos en práctica la palabra del Tawhid, esa buena palabra que es como un buen árbol que está firmemente enraizado y que da sus frutos y que sus ramas están en el cielo y da sus frutos con permiso de su Señor, esa buena palabra que es la palabra del Tawhid, en principio, debemos ponerla en práctica, debemos vivir como si, entendiendo lo que significa la ilaha illallah. Porque la ilaha illallah significa que no hay nada digno de ser adorado, no hay nada digno de recurrir a ello, no hay nada a lo que le podamos atribuir algún poder, alguna influencia en el devenir de las cosas o en el resultado de las mismas. No hay nada que no dependa de nada ni de nadie, mientras que todo lo demás depende de él en cada instante, en cada aliento y en cada respiración, excepto Allah. Y tenemos que vivir con ese conocimiento y ser capaces de transmitir no solo con el lenguaje de la palabra, sino con el lenguaje del estado, de la situación, de lo que somos, de lo que vivimos, esta palabra a nuestros hijos, a nosotros mismos, a nuestro entorno, a nuestra familia y a nuestros hijos y entre nosotros. La vida solo tiene una verdad. La verdad, aquello por lo que Allah mandó a todos los profetas, a todos y a cada uno de los profetas, es la ilaha illallah. Y nosotros decimos la ilaha illallah y luego añadimos Muhammadun Rasulullah. Porque la sunna de Muhammad es la que nos enseña cómo poner en práctica esa realidad en la vida. Porque lo único que hizo sallallahu alaihi wasallam fue demostrar con sus hechos, con cómo vivió esa verdad de la vida que es la ilaha illallah. No hizo otra cosa, no se dedicó a otra cosa. Confió plenamente en su Señor. Hizo lo que tenía que hacer en cada situación. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. En un hadith que transmitió Sahl ibn Sa'd, que Allah se ha conocido con él, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Inna al-abda la ya'malu 'amala ahli an-nar wa innahu min ahli al-jannah wa ya'malu 'amala ahli al-jannah wa innahu min ahli an-nar al-a'malu bil khawatim
وفي رواية أخرى وإنما الأعمال بخواتيم. Un hadith que transmitió Sahl ibn Sa'd, que Allah ha conocido con él, del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: en verdad que el siervo actúa, lleva a cabo las acciones de la gente del fuego cuando es de la gente del jardín, y actúa con las acciones de la gente del jardín cuando es de la gente del fuego. Al-amal, las acciones, son según cómo acaban, al-hawatim, sus finales, sus sellos, cómo acaban. Y en otra riwaya dijo: wa innama al-amalu bil-hawatim, y las acciones no son sino por cómo acaban. Igual que en el hadith en el que sallallahu alaihi wasallam dijo: innama al-amalu bin-niyyat, las acciones no son por otra cosa que no sea la intención. Aquí dice: las acciones son por cómo acaban. Las acciones se refiere tanto a las acciones de bien como a las acciones de mal. Y el término final de las acciones se refiere a aquello en lo que acaba nuestra vida. De manera que alguien que pasa de unas malas acciones a una buena acción, se le considera ta'ib, se le considera alguien que ha hecho tauba a Allah. Y como he dicho, y como sabemos, porque confiamos, esperamos y conocemos la absoluta misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, la puerta del tauba está siempre abierta. Siempre podemos empezar, siempre nos podemos renovar. Nunca es tarde mientras nos quede algún aliento. Aquel que cambia sus acciones malas por buenas se considera alguien que ha hecho tauba a Allah. Y como dijo en el hadith sallallahu alaihi wasallam, el que se vuelve a Allah de sus errores es como si no los hubiera cometido. El que se vuelve correctamente a Allah de sus errores. Lo cual implica, primero, que eres consciente de la gravedad que tiene ofender a Allah, o haber contradecido o haber ido en contra de lo que Allah ha ordenado o ha prohibido. Luego que tomas la decisión firme de no volver a ello, en tu intención, en tu determinación, luego está el decreto de Allah. Y luego que si es algo que tiene que ver con terceros, con otros seres humanos, intentas repararlo en la medida de tu capacidad. Aquel, por el contrario, que pasa del imán al kufr, se le considera alguien que ha apostatado. Y también entra ahí aquel que hace las cosas para que lo vean, para que hablen bien de él, para quedar bien, para tener fama, etcétera, etcétera. Eso es una parte necesariamente de la hipocresía. Musulmanes, el hadith es un hadith muy majestuoso. Hay uno que incluso con más detalles. En una transmisión recogida por el Bukhari hay otra variante, hay más, hay muchas variantes, pero hay otra en la que dice: ciertamente el siervo actúa en lo que la gente ve con las acciones de la gente del jardín, cuando en realidad es de la gente del fuego, y actúa en lo que la gente ve según las acciones del fuego, cuando en realidad es de la gente del jardín. Wa innama al-amalu bi khawatimiha, y ciertamente que las acciones son por cómo acaban. Musulmanes, esto es majestuoso porque ninguno de nosotros estamos a salvo del decreto de Allah, que es inexorable. Sin embargo, hay indicaciones y señales. Si tú, en tu comienzo, tanto al comienzo de tu andadura como musulmán, o cuando eres consciente de que eres musulmán, si has nacido ya como musulmán, si tú al comienzo te vuelves a Allah subhanahu wa ta'ala, si tú al comienzo tienes en cuenta a Allah y haces lo que complace a Allah, ¿por qué Allah te iba a extraviar en el último instante de tu vida?
Allah dice en el Corán: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. O vosotros que creéis, temed a Allah como debe ser temido. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Y no muráis excepto siendo musulmanes, habiéndoos sometido. Lo cual significa que Islam es un proceso que culmina al final de nuestras vidas, en el que se completa. Pero si empezamos y obedecemos a Allah y somos sinceros y seguimos la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y tenemos buena intención, ¿por qué Allah nos iba a extraviar al final? ¿Acaso Allah no es misericordioso? De manera que aquellos de los que la gente ve acciones de la gente del jardín cuando en realidad no lo son, es porque nunca lo han sido. Waliyahu billah, de la nosotros. Nunca lo han sido. Hay un hadith que nos atañe en este sentido, en el que se dice: en verdad, en el cuerpo hay un trozo de carne. Es un hadith que todos conocemos. En verdad, en el cuerpo hay un trozo de carne que, si está bien, todo el cuerpo está bien. Pero si se estropea, si se corrompe, todo el cuerpo se corrompe. ¿Y acaso no es el corazón? Aquel que reflexiona con su corazón acerca del mal que hace, y ve, y tiene la capacidad de ver con claridad el estado en el que está, aquel cuya sinceridad le lleva a mirarse en el espejo y ser capaz de ver qué hace realmente y quién es realmente, el grado de sinceridad que tiene, ese necesariamente la voluntad de volverse a Allah llegará a su corazón, llegará a su pensamiento, a su corazón, y abandonará lo que estaba haciendo para volverse a Allah subhanahu wa ta'ala. Una vez más recordar que, a pesar de nuestra creencia en el decreto inexorable de Allah, a pesar de nuestra creencia de que Allah ha creado gente para el jardín y ha creado gente para el fuego, waliyahu billah, a pesar de todo eso, Allah ha puesto las cosas en nuestras manos. Y siempre nos podemos volver a Allah. Y siempre podemos fundamentar nuestro edificio con un cimiento sólido, basado en un tawhid verdadero, auténtico, basado en lo que Allah dice de sí mismo en el Corán, en partes como el Ayatul Kursi: Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, la que empieza así, o en la Suratul Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Allah ahí nos enseña el tawhid. Tenemos que aprenderlo, tenemos que reflexionar sobre él, tenemos que estudiarlo, tenemos que aprender los nombres de Allah, los atributos de Allah, qué se puede decir o no sobre Allah, qué se puede creer o no creer sobre Allah, etcétera, etcétera. Conocer tawhid, transmitirlo a nuestros hijos de palabra, a través de la enseñanza, pero sobre todo viviendo en concordancia con ese conocimiento. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين وأصلح من في صلاحه صلاح للمسلمين واحفظ بلادنا وأصلح أولادنا واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والmuslimina y والmuslimat, al-ahya'i minhum wal-amwat. Ahora te pedimos que bendigas a la umma del Islam. Bendice a todos y a cada uno de los musulmanes donde quiera que se encuentren. Bendice especialmente a los que estén
en algún tipo de dificultad. Dales paciencia, dales conocimiento y cercanía a ti a través de ellas. Allah, haz que nos preocupe lo que les ocurre al resto de los musulmanes, porque la umma es un solo cuerpo. Y cuando algo le afecta al cuerpo, todo el cuerpo responde con fiebre a ello. De manera que aunque no nos demos cuenta, todo nos está afectando continuamente. Allah, haznos querer ser mejores, querer cambiarnos a nosotros mismos para que pueda cambiar lo que está a nuestro alrededor y para que con tu permiso y en la forma en la que tú quieras podamos cambiar el mundo. Allah, bendice esta ciudad, bendice todos los lugares en los que eres adorado en ella, las mezquitas, los lugares de trabajo cuya actividad se interrumpe para establecer el salat y las casas en las que se hace el salat. Bendice esta mezquita, bendice a todos aquellos que acuden a ella, bendice todo aquello que ocurre en ella, bendice a aquellos que la mantienen limpia y en condiciones para que eso sea posible, aquellos que dan sadaqa para que se pueda mantener. Allah, te pedimos que bendigas a Emir Sid Ibrahim. Bendícelo, protégelo, fortalécelo en su empeño de cumpliendo la orden tuya en tu libro de recoger el zakat y repartirlo en las categorías que tú mencionas en tu libro. Bendice el proyecto que ya está siendo cada vez más una necesidad de establecer un centro islámico que contenga una mezquita y que sea un lugar amplio con distintas dependencias en las que se puedan desarrollar distintas actividades en tu camino. Y que sirva para que la gente pueda acudir a ver qué es el Islam y quiénes son los musulmanes. Te pedimos que bendigas a nuestras familias, hijos y descendencia. Te pedimos que cures a nuestros enfermos y que hayas tenido misericordia de nuestros muertos. Te pedimos que nos concedas un husnul hatima, un buen sello final a nuestras vidas, con el imán en el corazón y la shahada en los labios. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un a'idukum la'allakum tadhakkarun fa aqimus salah.